Laura Raffo es economista y periodista, madre de mellizos, directora ejecutiva de TAO, firma de comunicaciones y relaciones corporativas de Uruguay. Trabajó durante muchos años en puestos gerenciales en varias empresas como Microsoft, Manpower y Endeavor. Desde sus inicios como editora en la sección Economía y Finanzas del Observador, Raffo se ha mantenido cercana a la industria de los medios. En la actualidad, posee columnas de análisis económico en Canal 12. Cuarta edición de un libro de economía. Puede ser insólito en el ambiente uruguayo, de las librerías, de los libros. ¿Cuál fue el éxito? ¿Cuál es el éxito de este libro que se va por su cuarta edición a pocos meses? Es inesperado, la verdad. Yo me tenía fe para que el libro estuviera bueno, que a la gente le gustara, pero la verdad me dejó sorprendida. Claro, una cosa es la intención, las ganas que uno le pone, pero después es el resultado con la gente, la sintonía. ¿Cuál es la explicación de haber logrado esa sintonía? ¿Está al alcance de todos? Para mí es eso, para mí es el alcance de todos, porque las personas quieren entender, tienen una avidez por entender la economía. Todos queremos saber cómo organizarnos con nuestro sueldo, con nuestros ingresos extra, si nos falta plata, y queremos saber qué va a pasar en el país. Entonces, a veces, decodificar la noticia económica se vuelve tan difícil porque se habla en palabras tan técnicas que me parece que el libro llegó a llenar ese hueco que no estaba llenado, que es, bueno, ¿cómo hago yo, persona común y corriente, ya sea profesional de un rubro que no es la economía, estudiante, ama de casa, trabajador, cómo hago para decodificar las noticias económicas y organizar mi vida y la de mi familia en función a lo que entiendo que va a pasar? ¿Por qué los economistas hablan en difícil? Ay, porque les encanta. Es como cuando los médicos te hablan en difícil. ¿No? ¿Nunca te pasó que vas a una consulta médica sí, claro, y te largan toda la jerga esa que no sabés de qué te están hablando? Claro, pero Es hay como una intencionalidad. No, porque también la economía, por lo menos parte de la economía de un país, pensemos en Uruguay, está manejado no solo por economistas, sino economistas que son políticos. Es cierto. Y entonces, yo no quiero hablar de intencionalidades, pero a veces te la doran, te hacen, ¿no? Te doran la píldora de tal manera. Yo lo escuchaba el otro día en ADM al ministro de Economía y pintaba una realidad que no es la realidad que sentimos en la calle, que cada uno de nosotros siente. Entonces uno dice, capaz que le hablan en difícil, no para que no entendamos, pero por lo menos para... Ha habido una discusión semántica. Bueno, eso ni que hablar. El ajuste fiscal, sí, que no si es un ajuste, reacomodo. si es consolidación. A eso voy. Claro. Yo creo que es una mezcla, Jaime, porque vos tenés, por un lado, que como en cualquier profesión, hablar en la jerga y en las palabras técnicas te ayuda a decir las cosas de manera más rápida y entre economistas nos entendemos. Entonces, a veces hay economistas que están muy en el ejercicio de su profesión, en el Banco Central, el Ministerio de Economía, ¿viste? O en la CEPAL, y les resulta, están tan acostumbrados a hablar en esa jerga que cuando le hablan a un público que no es del palo, no se dan cuenta que tienen que cambiar la manera de expresarse. Y por otro lado, también hay un poco parte de lo que decís, que a veces cuando te pones muy técnico o muy en difícil, también sos dueño de la información, ¿no? Ahí está, ese es el tema. Y nadie me entiende, pero yo soy el dueño de esto. Y bueno, no tiene por qué entender todo el mundo. Yo tengo colegas, mis colegas me ayudan muchísimo en mis columnas en Telemundo, me ayudaron con el libro. Y hay un colega al que aprecio muchísimo y que me dice, ay Laura, ese afán que tenés de hacerle entender a todo el mundo la economía, no seas pesada, no la tiene que entender todo el mundo, y como que se indigna, ¿viste? Y bueno, yo no pienso igual, yo creo que sí, que tiene que estar al alcance de todos y por eso el libro. Pero además, si la entendemos, va a ir en beneficio de cada uno de nosotros. Eso ni que hablar. Porque esa me parece que es la tener clave. más información. Vos necesitas información para tomar decisiones cotidianas y la información económica forma parte de eso. Entonces tiene que estar más democratizado el acceso a entender la economía, ni que hablar. El tema es entender la crisis, entender los problemas, y hablo de la crisis porque no estamos pasando un buen momento, supone también a veces tener una mirada quizás, no sé si pesimista, el medio vaso vacío del futuro cercano. No, yo creo que vos al tener más información puedes tomar mejores decisiones. Creo que parte también de bueno, ¿por qué va por la cuarta edición? Es porque también el libro salió en un momento en el cual a las personas le preocupa la economía. Exacto. Capaz este mismo libro, 4 años atrás, en el cual estábamos viendo ese boom de compras, de dólar barato, de salarios que crecían, de poder adquisitivo de los uruguayos que
que se sentían que tenían plata para ir a comprar en el shopping, para ir a irse de viaje. Capaz no hubiera habido tanta avidez. Hoy por hoy creo que el uruguayo se dio cuenta que ese mundo, esa década dorada se terminó y que hay que prepararse para enfrentar los tiempos que vienen, que no son fáciles. Entonces, no es una visión pesimista, es una visión, bueno, a ver, ¿cómo me ordeno a futuro para poder hacer con lo que tengo, con mis recursos, con mi trabajo, con los ingresos de mi familia, poder tomar las mejores decisiones para que esta crisis no me haga desprevenido, ¿viste? ¿Es posible apartar la economía de los gobiernos, del signo político de los gobiernos? No, me parece que es imposible. Es intrínsecamente, ¿viste? Hay un capítulo que es el presupuesto nacional y en el fondo, después de que el gobierno resulta electo, tiene que bajar, ¿no?, a blanco y negro su plan de gobierno, hacer su presupuesto, y es imposible que eso no esté atravesado por la ideología. Porque la sábana siempre te queda corta. Vos querés hacer, a ver, si todos pudiéramos, bueno, haríamos políticas para fomentar el empleo, para mejor educación, para seguridad, pero en países como el Uruguay, como los países en vías de desarrollo, donde la plata, los dineros fiscales no alcanzan, siempre hay que elegir. Y en el elegir tallan las ideologías. Entonces es imposible pretender que un ministro de Economía no tenga una postura política o tome las decisiones solamente basado en temas técnicos. Creo que lo político siempre va a estar en medio. Y después, lo otro que entre otras cosas que ha servido el libro, que nos ha servido a los lectores, es darnos cuenta que cuando nos hablan del Tratado de Libre Comercio con Chile o la crisis del Mercosur, eso no está tan alejado de lo que nos puede pasar en la feria. Totalmente, claro. Bueno, es que precisamente cuando nosotros empezamos a apoderarnos de la información y a entender cómo eso nos afecta a nuestro bolsillo, a nuestra vida, ¿viste? Estamos más empoderados para poder tomar esas decisiones que nos van a ayudar desde una pavada, desde decir, bueno, a ver, me quería mudar y no sé si animarme a pagar un alquiler más alto o no, porque no sé lo que va a pasar. Bueno, el estar empoderado con la información económica te permite tomar esta decisión. Che, le festejo el cumpleaños de 15 a la nena o no, reformo la cocina, y ni que hablar si estás en una situación extrema y crítica en la cual ya las decisiones no pasan por si aumentar tu nivel de gasto, sino que pasan por cómo recortar o porque no te alcanza para vivir. Eso ni que hablar, ¿no? Pero ahí ya estás en una situación más desesperada, en la cual, bueno, no solamente la información económica te tiene que importar, sino que, bueno, empiezan a trascender otras cosas. ¿Las patas de esta mesa cuáles son? ¿El precio del dólar, la inflación? Es decir, porque hay 3 o 4 pilares que son fundamentales. Son muchas. Que son ejes del libro también, sí, ¿no? Sí, son muchas. Yo creo, el libro arranca con inflación porque creo que es lo que vemos más tangible, ¿viste? Vos vas yo voy al supermercado. Y lo menos aprehensible también. También, es un bueno, concepto ¿cómo medio... es esto que aumentan? Exacto. Para mí aumentan más porque dicen que... Y cómo eso hace que el que compre menos, con más plata, compre menos en el supermercado. Claro, bueno, y la gente lo percibe, ¿viste? A mí es de lo que más me preguntan. Yo soy muy de hacer las compras el fin de semana con mis hijos, ¿no? Voy al supermercado y a veces la gente te reconoce y, che, Laura, qué caro que está todo, qué caro que está. Y es como una indignación, ¿no? Sí. Porque eso lo notás en tu bolsillo todos los días, todas las semanas cuando vas a hacer. Entonces, el control de los precios de la economía sin duda es una variable fundamental porque es como el impuesto más injusto. Es eso que te carcome el salario sin que, che, yo no tengo la culpa porque esto me está rindiendo cada vez menos. Se han generado, no en vano, en los países en los cuales la inflación se desata y termina habiendo hiperinflación, se terminan generando revueltas sociales, porque la gente siente que no tiene la plata para vivir. Obviamente no estamos en esa situación. Pero entonces la inflación es muy importante. El tema de las cuentas del gobierno, cuánto me entra, cuánto me sale y qué es, si me sobra plata o no, que en nuestro caso no solo no sobra, sino que no alcanza y hay que endeudarse, hay un déficit fiscal, es muy relevante. Toda la parte externa de comercio exterior, de cómo le va a los exportadores, de estos tratados de libre comercio que decís, es importantísimo porque tiene encadenamientos para atrás, porque si al exportador le va mal, contrata menos camiones, contrata menos personal, la gente se queda desocupada. Hay todos encadenamientos en la economía. Entonces, son muchas las variables que hay que tomar en cuenta y por eso también a la hora de hacer política económica hay que elegir, ¿viste? Es decir, bueno, ¿qué hago? ¿Controlo el precio del dólar? ¿Mantengo la inflación baja? ¿Bajo el déficit? Digo, hay medidas que obviamente se encadenan y con una se ayuda a la otra, pero también hay veces que vos podés elegir una política que implique deslindarte de, por ejemplo, del control de precios. Nombraste el dólar.
Está bueno ahorrar en dólares, ahorro en euros, compro unidades indexadas que no sé ni lo que es. Qué difícil, Digo, ¿no? ¿Qué No, hago? el manejo de los dineros familiares es complicado. El tema del dólar es impresionante la volatilidad que ha tenido. Claro. Nosotros, en el 2014, cuando la economía de Estados Unidos le empezó a ir bien y todo el mundo esperaba que Estados Unidos por primera vez en 10 años decidiera subir sus tasas de interés, el dólar empezó a fortalecerse frente a todas las monedas del mundo, frente al euro, frente al yen, frente a las monedas de los mercados emergentes, y acá en Uruguay el dólar empezó a crecer también. Y ahí estábamos como todos muy convencidos, bueno, esto va a seguir, ¿se acuerdan? Era el dólar a 20, que después a 21, 22, 23, 24, hasta 30, ¿no? ¿Qué pasó? Cuando estábamos todos envalentonados de que, se viene la época del dólar fuerte, empezaron a ocurrir otras turbulencias que frenaron un poco el crecimiento del dólar. Entonces, el año pasado, por primera vez, efectivamente, la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, decide subir las tasas de interés en Estados Unidos por primera vez en una década. Entonces el dólar subió, y ahí cuando ella anunció eso en diciembre dijo, y además la vamos a subir 4 veces en el 2016. Lo dijo, no, lo dio a entender porque nunca dice las cosas tan así. Entonces dijimos, bueno, llegamos al pico máximo del dólar, se va a seguir fortaleciendo. Pero lo cierto es que estamos en 2016, no se subieron ni una vez más las tasas de interés en Estados Unidos y recién ahora se está hablando de que quizás a fin de año, después de las elecciones presidenciales, se suban. ¿Qué cambió en el medio? Un montón de cosas. Se debilitó China y hubo mucha turbulencia en los mercados, y hubo mucho temor que se generaran, hubo caídas en las bolsas, hubo temor a que se generara una crisis financiera por ese lado. Se fue Gran Bretaña de la Unión Europea. Claro. Que eso generó que hubiera una desconfianza en las monedas y que la gente se volcara hacia los bonos del tesoro. Ya, bueno, ¿en qué moneda confiamos? Obviamente la libra esterlina bajó frente al dólar, pero el dólar no es que en consecuencia empezó a fortalecerse. Sí, hizo un piquito, pero entonces ahora el dólar se nos desinfló. Y acá en Uruguay todo el mundo dice, Laura, ¿no era que el dólar iba a estar a 35 pesos a fin de año? Claro. Bueno, ahora los pronósticos cambiaron tanto que se habla que el dólar va a estar a 32 pesos a fin de año. Entonces, obviamente, si lo comparamos con hace 2 años, estaba a 20. Nadie puede decir que el dólar no está fuerte. Pero lo que pasa es que lo empezamos a ver crecer, y dijimos, bueno, esto sigue hasta 40. No, se frenó. Claro, o sea, que capaz que hoy puedo llegar a endeudarme en dólares. Si ganas en dólares. Si no, no lo hagas. Pasa que en nuestro imaginario está el hecho del dólar. Bueno, lo que pasa es que vos endeudarte en una moneda diferente a la que ganás la plata no está bueno, porque ahí corres lo que se llama el riesgo cambiario. Vos ponés que te endeudás en dólares, ganás en pesos. El dólar sube, tu deuda cada vez te come más de tu sueldo. El dólar baja, bueno, tuviste suerte puntualmente y vas a poder pagarla mejor, pero no hay que endeudarse en una moneda que no sea en la que obtenés tus ingresos. No es recomendable, estás enfrentando ahí un riesgo cambiario. ¿Y en qué ahorro? Porque también la uruguayense hace que el ahorro es muy importante. Bueno, el uruguayo está siempre en su cabeza vinculado al dólar, porque te vas a comprar un auto, vale en dólares, te vas a comprar un apartamento, vale en dólares. Estamos acostumbrados a que de repente el dólar se dispare y entonces tenemos miedo de quedarnos con pesos. Lo cierto es que no siempre lo ideal es dólares. Vos lo que te tenés que plantear es cuál es mi objetivo de ahorro, ¿para qué quiero ahorrar? Estoy ahorrando para... Por las dudas. El por las dudas, bueno, el por las dudas en general te representa obligaciones en pesos. Por las dudas, porque se me rompió el calefón, por las dudas porque tengo que enfrentar un gasto inesperado. Exacto. En general esas son obligaciones en pesos. Entonces vos podés elegir, decir, mira, yo ahorro en pesos en una cuenta en unidades indexadas o compro letras de tesorería, que hoy por hoy hay maneras. Antes era más complicado, tengo que ir a un corredor de bolsa, me exigen mínimos o el banco no me da pelota. Hoy hay fondos de inversión de empresas financieras que te permiten que con poca plata compres letras de tesorería. La bolsa de valores en estos días he estado sacando hasta que las compras en Habitat. Por eso, hay diversas opciones y podés hacer esa inversión. Entonces vos decís, bueno, colocado en pesos, tengo una determinada rentabilidad y frente a situaciones inesperadas voy a dar más pesos en mi cuenta de los que hubiera tenido si los guardo bajo el colchón, que siempre es lo peor. Bien. Ibas a decir, porque te corté, si ahorro para un viaje o para comprar un autito. Bueno, ahí es más coherente que vos digas, mirá, prefiero tener la plata en dólares porque es en la moneda en la que voy a realizar el gasto. Pero acá de vuelta, suponete que vos estuviste ahorrando en pesos, lo que pasa es que ahí tenés que jugar con el riesgo cambiario, ¿no?
Suponete que te pusiste a ahorrar en pesos, estaba rindiendo, comprando letras de tesorería, o qué sé yo, estaba rindiendo 13-14% anual. Hoy ahorras en pesos, dentro de un año tenés 14% más. Si el dólar en ese periodo creció menos de 14, también vas a poder tener más dólares. El tema es que te arriesgas a qué pasa con el dólar. El riesgo cambiario siempre te puedes ir a favor o en contra. Sí, bueno, acordate que cuando se quebró la tablita, subió de 13 a 48. Bueno, en un y en día, la crisis del 2002 de 15 a 30. Entonces, ese es el riesgo cambiario, o no tiene por qué darse ese overshooting, como se le llama, cuando se dispara el tipo de cambio, sino simplemente, bueno, yo qué sé, si te rindieron 14%, pero el dólar subió 20%, bueno, en dólares vas a tener menos, si tú querías comprar en dólares. Pero entonces hay un juego ahí, y no tenemos la bola de cristal. A mí a veces me codean y me dicen, no, pero Laura, contame. claro. Decime a cuánto te... Digo, yo puedo saber las tendencias que influyen sobre el dólar, pero no tengo la bola de cristal para saber exactamente a cuánto va a estar el día que vos necesites hacer tu gasto. Hablando de ahorros, ¿cómo te cae esto de que la impositiva se meta a saber tus cuentas bancarias, que tanta polémica está causando en estos días? Esa cosa... Lo que pasa es que yo creo que este país estuvo muy acostumbrado durante mucho tiempo al secreto bancario. Hoy por hoy la transparencia financiera en todos los mercados es como una cosa que se debe tener. Porque hoy por el hecho de lavado de activos, por armas, por terrorismo, hay toda la comunidad internacional está enfocada a que haya mucha transparencia en los mercados financieros. Entonces, yo creo que no nos podemos quedar por fuera de eso en Uruguay, ¿no? Las libertades y los derechos a la intimidad, ¿cómo se cruzan en todo esto? Bueno, supuestamente si vos hiciste las cosas de manera adecuada y pagando lo que tenías que pagar, no te pueden venir a reclamar nada, ¿no? Igual, obvio, te sentís un poco, bueno, el gran hermano, me miran todo lo que hago, me cruzan los datos de la tarjeta de crédito con lo de la cuenta bancaria, con lo que pagué en el colegio de mis hijos que tengo que declarar. Ahora, si yo estoy tranquila con que los ingresos que recibí son ingresos genuinos por los cuales hice los aportes necesarios, cruzame toda la información, no vas a encontrar nada raro. ¿Cómo te cae la inclusión financiera? El hecho de que veamos cada vez menos dinero, menos billetes, menos me parece monedas. Buenísimo. ¿Sí? Sí. ¿A vos no te gusta nada? Nada me gusta, nada. Porque quiero tener la libertad de elegir. Por eso me preocupa el tema. Bueno, no, pero entonces ojo, son dos cosas distintas. La cosa es inclusión financiera, habilitar a las personas que todas puedan acceder a una cuenta bancaria, una tarjeta de débito o a una billetera electrónica, el habilitarte. Y otra cosa distinta, capaz que vos te referís a ¿por qué me obligan en la estación de servicio pagar solo con tarjeta? Bueno, son dos cosas distintas. No, pero forma parte de todo el mismo sistema. No puedo pagar el alquiler, no puedo ir al señor que me alquila y llevarle el dinero. Bueno, está muy vinculado con lo que decíamos recién de hacerle un seguimiento a todos los dineros. A eso voy. O sea, el tema de la inclusión financiera, por un lado, es, cómo incluir y que toda la población tenga acceso a los mismos servicios, lo cual a mí me parece fantástico, me parece que tiene que estar así. Y otro tema es que obviamente con la inclusión financiera y con transacciones electrónicas, el almacenero no te puede evadir un impuesto, porque le pagas con la tarjeta de débito, la tiene que pasar por el POS está vinculado a la caja, entonces no puede declarar que vendió menos de lo que declaraba, entonces se baja la evasión impositiva, se cruzan todas las cuentas, y obviamente que tiene ese objetivo también. Claro, y bueno, y ahí yo siento que no me gusta que me estén ocultando, pero bueno, es un tema de privacidad. Lo que pasa es que estamos en un país con una carga impositiva muy alta. Sí, claro. Pero cuando el comerciante evade, uno tiende a decir, ay, pobre, porque no le da la plata. Pero en realidad no está bien evadir impuestos. Hay una teoría que muestra que si uno bajara las tasas de los impuestos groseramente, la recaudación tendería a aumentar porque la gente le sería menos complicado pagar todo que terminar evadiendo. Siempre los países con cargas impositivas altas tienen evasión alta. Ahora sos una mujer de medios audiovisuales, pero ¿cómo recordás la época del Observador? Ay, me encantaba la vida, fue mi primer trabajo. Por eso. Divino, yo me acuerdo. ¿Estabas en la calle Ituzaingó del diario? Cuando ya estábamos en Florida. Antes, obvio. Mucho antes, claro. Primero estuvieron en Ituzaingó, después en Florida, después se fueron a Guaraín. Me encantó, fue divina. Yo era estudiante de economía y el Observador decía, bueno, prefiero contratar un estudiante de economía y que aprenda a escribir una nota a contratar un estudiante de periodismo y que aprenda economía, es más difícil. Entonces yo iba ahí todos los días a la Bolsa de Valores con mi libretita
hablar con los corredores. La Bolsa de Valores de Montevideo, que en esa época había unos pizarrones Me que acuerdo perfecto, sí. bajaban el pizarrón y un señor que se subía una escalera de no sé de cuántos escalones, una escalera de madera, de esas que se abren así, tipo A, Sí. y borraba cuánto cotizaban los bonos, se anotaba. Entonces yo arrancaba el día yendo a la bolsa, que la rueda era creo que a las 2 de la tarde, volvía y escribía mi nota de cómo habían estado los bonos, después esperaba los cables que en esa época se imprimían en papel fanfold, ¿no? Ahí está, tácate, los cables de cómo habían estado las bolsas de Nueva York y de Europa, y escribía mi nota sobre las bolsas de Europa. Pensá que antes, en esa época, era la época en que había informes de la bolsa en las radios. Claro, todos los días. Estamos viejos, Jaime. Vos decís eso, yo lo hablo con mis hijos, me dicen, ¿cómo que imprimían las cosas? Pero ¿por qué no mirabas en la pantalla de la computadora? Seguramente de esa época viene eso de aterrizar los temas. Porque para un diario tenías que hacer entendible. Claro que sí. Capaz que ahí pudo haber empezado bueno, esta cosa ni que hablar. Incluso me acuerdo que ahí inauguramos unas páginas que se llamaban, con mi editora, Gabriela Inciarte, que le tengo muchísimo cariño. Fue mi primer bueno, en realidad mi primer editora fue Ana Inés Arbino, que hoy por hoy trabajo con ella, muy casual. Unas páginas que se llamaban Negocios Personales. Entonces ahí explicábamos cuánto costaba hacer determinadas cosas, desde festejar un cumpleaños infantil hasta alquilar en distintos balnearios. Y ahí empezó eso de bajar a tierra los temas, ¿no? Ni que hablar. Recuerdo con muchísimo cariño, estuve casi 6 años en Observo. Cubrí equipo económico, cubrí Mercosur, después fui editora de Café Negocios, divino, una época espectacular. Bueno, como ves que las salas VIP del aeropuerto son muy cómodas. Estamos espléndidos acá, con un rico capuchino. Bueno, vas a estar mucho mejor porque la gente de Aeropuertos VIP Club, en reconocimiento que hayas venido hasta aquí, te va a dar la posibilidad que en tu próximo viaje utilices los servicios de la sala VIP de partidas. Buenísimo. Así que bueno, vas a ver que lo vas a pasar muy bien y te vas a sacar las ganas de estar en la sala VIP. Sentarme en esos sillones y pasar la bomba. En los de arriba, en realidad, que son muy cómodos también. Bueno, y de pasar un rato antes del viaje. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora por haber venido, felicitaciones. Gracias, Jaime. Que pasen muy bien.